Bienvenidos una vez más a Enigmas de la Historia. Esta semana tenemos con nosotros a nuestra arqueóloga favorita, Miriam Mellado, y la historia breve, me temo, de un personaje muy interesante. También nos visita un escritor con un talentazo impresionante, la verdad. Así que nada, no me enrollo. Empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, vamos a empezar mostrando esta foto que tenemos en pantalla. Como ven, el joven Michael Rockefeller lleva gafas de pasta negra, algo muy de moda en los años 60, una barbita de varios días, y a pesar de sus nacientes entradas, pues las intenta disimular peinándose un poquito de lado. ¿Quién era Michael Rockefeller? Pues Michael Rockefeller era hijo de Nelson Rockefeller, poseedor de una de las mayores fortunas del mundo y futuro vicepresidente de Estados Unidos, un joven educado y culto que parece dirigirse sin ningún género de duda hacia lo más alto de la vida. Sin embargo, a Michael le daban igual la política y los negocios, su carácter era distinto. La verdad, era más bien una persona aventurera y libertaria, graduado por la Universidad de Harvard en Arqueología y Economía. Lo que realmente le gustaba no era eso, lo que realmente le gustaba era la aventura, viajar a los lugares más lejanos del planeta en busca de lo desconocido. Esta es su historia. Michael Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 y desde muy pequeño ya destacaba por sus grandes aptitudes para los estudios. Aunque, a diferencia de otros miembros de su familia, Michael tenía otras aspiraciones más allá de las finanzas y la política. En realidad, siempre había mostrado una profunda atracción por la naturaleza, sumado a un espíritu independiente, entusiasmo por lo desconocido y pasión por la aventura. Volcado en la antropología, materia que amaba, Michael era un espíritu tranquilo y artístico. Su tenacidad estudiantil dio sus frutos y Michael se graduó cum laude por la Universidad de Harvard. Tras conseguir su título, viajó mucho e incluso trabajó para su padre en el rancho que éste tenía en Venezuela. La pasión por la antropología era algo que también compartía con su padre, el famoso multimillonario Nelson Rockefeller, que también era un gran coleccionista de arte primitivo. Michel pensó que un buen modo de hacer feliz a su progenitor sería dotar a su museo de algunas piezas únicas. Como miembro de la dirección del museo fundado por su padre, Michael se había mantenido en contacto con Adrian Gerbrands, subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien había empezado un trabajo de campo en Asma, una región de Nueva Guinea donde vivían tribus de cazadores-recolectores que producían unas tallas de extraordinaria belleza. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros holandeses, aquellas tribus enfrentadas entre sí en violentas guerras tribales, cuyo objetivo era la caza de cabezas del enemigo y, también, el canibalismo ritual, no estaban habituadas a ser visitadas por occidentales. Este es un país salvaje y de alguna manera más remoto de lo que he visto antes, escribiría Michael. Michael Rockefeller regresó a Estados Unidos fascinado por aquella tribu por muchas razones, pero posiblemente lo que más atrajo su atención de su cultura fueron los objetos de artesanía que allí encontró, muchos de los cuales consiguió reunir. Sus notas de campo revelan el interés cada vez mayor que el joven explorador sentía por el arte y las costumbres de aquellas tribus.
Por ese motivo, Michael decidió regresar pronto y planteó una segunda expedición con objetivos, temas de investigación y un criterio para la variación estilística. Quería publicar libros sobre el tema y montar la mayor exposición de arte Asmat que nunca antes se hubiera organizado. Así, una vez lo tuvo todo preparado, Michael partió hacia Nueva Guinea en el mes de septiembre de 1961. A la expedición de Michael se unió René Wassing, un antropólogo del gobierno holandés asignado por el Departamento de Asuntos Indígenas de la Nueva Guinea holandesa. Cuando llegaron, Michael convenció a Wim van de Waal, el administrador del cuerpo colonial holandés, de que le vendiera su catamarán, en el que el joven estadounidense metió hachas de acero, anzuelos y sedal de pesca, tela y tabaco, al que los Asmat se habían vuelto adictos, para cambiarlos por tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Este era un tipo de objeto que me parecía inviolable por la invasión del comercialismo occidental en el arte de Asmat, escribió Michael. Tras visitar 13 aldeas acompañados por 2 jóvenes Asmat, Michael y Wassing decidieron volver para reabastecerse y partir hacia la costa del mar de Arafura, en el sur de Asmat. Aquella era una zona bastante desconocida y salvaje, aunque había alguien que sí que la conocía en profundidad: el sacerdote Cornelius van Kessel, con quien Michael tenía la intención de entrevistarse. Pero las cosas no fueron como Michael tenía previsto. De hecho, el 18 de noviembre de 1961, todo acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Mientras él y su acompañante cruzaban la desembocadura del río Betchey, las mareas y los vientos provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación, que volcó. Mientras los 2 hombres se agarraban con desesperación a los restos de su embarcación para no ahogarse, Michael tuvo la pésima idea de ir él solo en busca de ayuda. Según informó el diario ABC en una crónica de aquella época, Wassing, etnólogo de la Universidad de Leiden, dijo a los que le recogieron que Rockefeller abandonó, por la mañana, el prao, embarcación característica de Malasia, en el que habían estado a la deriva en el mar, tras haber improvisado una balsa con bidones vacíos. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río. Pero de Michael nunca más se supo. Mientras la búsqueda de Michael se aceleraba, Nelson Rockefeller llegó a Merauke, a 240 kilómetros al sureste de Asmat, entre una nube de periodistas que iban a cubrir la extraña desaparición del hijo del multimillonario estadounidense. En su primera declaración, nada más bajar del avión, Rockefeller afirmó con semblante sombrío: «Dudo que yo pueda ayudar en algo en la búsqueda, pero confío en encontrar a mi hijo sano y salvo». Sin embargo, partió junto a una de sus hijas, Mary, la hermana gemela de Michael, para unirse a las tareas de búsqueda y rescate, aunque sin éxito alguno. El 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior declaró a The New York Times: «Ya no existe ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida». El destino del joven explorador estaba sellado. 2 semanas más tarde, a su pesar, el gobierno holandés canceló la búsqueda. Bueno, y volvemos con esta foto después del videoreportaje, porque la teoría dicen que poco después de hacerse esta foto con esos simpáticos indígenas que hay ahí, pues esos simpáticos indígenas se lo comieron. Eso es lo que nos cuenta la historia. La verdad que no sería hasta el año 65, 1965, cuando se empezó a especular con esta hipótesis, bastante macabra, pero es que seguramente sea la cierta. Wim van der Waal, si no creo recordar el nombre mal, el administrador holandés que le había vendido la embarcación, muy afectado por la desaparición, decidió investigar por su cuenta, pues con el objetivo de saber cuál había sido el verdadero destino final de Michael Rockefeller. Pues Van der Waal se dedicó durante 3 meses a interrogar a varios miembros de esta tribu, de la tribu Osanyenepep, algo así si no recuerdo mal, una tribu que era bastante desconocida y de la que en aquel momento se tenían muy pocas noticias. Tras su investigación, que fue muy compleja y llena de dificultades, Van der Waal regresó con una gran cantidad de huesos, de restos óseos,
cosa que puso en conocimiento de sus superiores. Según informó, este macabro hallazgo confirmaba que Michael había muerto a manos de esa tribu y que había sido devorado tras su captura. Pero como el tema era muy delicado, decidió no remover más aquel espinoso asunto. El gobierno holandés prefirió dar por buena la teoría de que Michael Rockefeller había muerto ahogado cuando volcó su embarcación, aun sabiendo por testigos que no fue así. Yo, volviendo a la imagen, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Nos vamos a ir a publicidad, pero les dejo la imagen para que la vean un segundito más y que, pues nada, lo que piensen ustedes. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo hijo de papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Bien, pues ya estamos de vuelta y ya tenemos en plató a nuestras compañeras Desiree Brese, Miriam Mellado. ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué os parece la historia aquí del personaje del Rockefeller este? ¿Quieres que opine de verdad? Sí, sí, por supuesto. Creo que a la gente le pasan cosas por idiota. O sea, me refiero, hijo de un vicepresidente, Sí, o sea, sí. nieto del magnate este del petróleo y tal. Te vas. ¿Dónde vas? ¿Ande vas? Sin Como ningún dicen tipo de en mi seguridad. pueblo. Encima, además, te vas a robar cosas a sitios para el museo personal este de su Sí. familia. Tan blanquito, tan blandito, tan jugoso. A mí me gustan las posibilidades, en plan, porque tampoco se sabe si, No. o sea, en realidad todo esto son Sí, es suposiciones una... y la familia no, se ahogó de camino. Aún así, le pasa por idiota. O sea, ¿quién te manda a ti? Me refiero, no es ninguna expedición científica. No es No, ningún- no. O sea, vas a robar cosas Vas por ahí. a Te ha expoliar. pasado por... A mí es que es una historia que me pareció súper curiosa cuando la leí y dije, si tienes todo, ¿dónde vas? Pero que si lo quieres hacer, me parece muy bien. O sea, rollo Indiana Jones, pero eso no te pertenece a ti, pertenece a un museo, a un tal. Ve con un grupo de Sí, sí, sí. antropólogos, seguridad. Sí, tal. pero como fue todo también tan accidentado, al final apareció luego el solo, que sí, que si no. Pues vete tú a saber. Si es que... Pero para que veáis, yo es que todo lo traigo para mi terreno, para que veáis que el trabajo de campo no es fácil. No. Cualquier día nos llaman que se la han zampado. Que lo mismo un día os llamo y os digo, oye, que he volcado Muy con bien. la barca y me están mirando raro, porque de verdad, oye, que es una historia que me parece que ilustra muy bien, ¿no? Sí, que han sacado los cubiertos. La complejidad, sí, literal. La complejidad del campo, oye, que no solo es irte a un campo llano y tal, ¿no? Oye, que como te tengas que meter ya en cositas, montañas, selvas, y ya si hablamos que hay comunidades indígenas por ahí que no saben que estás, oye, que no es fácil estas cosas para No, gestionarlas, la verdad es que lo ¿eh? piensas y es trágico, pero también Sí. es un castigo. No es trágico. Trágico es alguien involuntariamente que le hubiera Pero es un pasado. castigo a la superioridad moral de la que presumimos, ¿no? En Occidente, de que voy allí, me puedo llevar todo, puedo hacer lo que quiera porque son medio lelos estos, son tontos. Es que a nadie se le ocurre, pero No. me viene. A mí ya te digo que no me ves en una de esas. Es que nosotros cuando arqueólogos y demás tenemos que hacer expediciones, pero que vayas a la comunidad autónoma de al lado, o sea, no hace falta irte Sí. a ¿sabes? Al Amazonas, pero siempre vas con respeto, ¿sabes? Un poco de cuidado. También un poco por eso, ¿no? Por tener esa prudencia de decir, bueno, yo puedo haber estudiado mucho sobre este sitio, pero yo no a lo mejor no he estado en este sitio. Y aunque haya estado, es que la naturaleza... Bueno, pero sabía que eran caníbales, o sea, Sí, sí. eso lo conocían. O sea, es como, no sé, ya llegas y está la mesa puesta.
mosquéate un poco, ¿sabes? Claro. No sé. A lo mejor algo está fallando, ¿sabes? No sé. En fin. Yo creo que lo mismo no era el sitio al que ir. No. Yo las vacaciones no se las recomiendo a la gente por aquella zona. Bueno, ¿qué nos traes, Desi, hoy? Hoy no vengo a quejarme, pero No es mala noticia. es una respuesta a las redes sociales. Ahí está la mala noticia para ti. Yo ya no respondo. Yo respondo siempre, escribidme. En todos los vídeos del programa, si me etiquetáis, ahí estaré yo respondiendo. Bueno, pues no sé si te acuerdas, pero hace unos programas, a mí que me gusta meterme en camisas de 11 varas, comparé todo el tema de experimentación en animales con la experimentación humana. Y entonces me escribieron, los comentarios, un jardín, pero me escribieron, ¿qué fuentes tienes? Que yo respondí. Digo que no, pero respondí. Mira, luego dices que no. Mira, dice que no. Mira, yo sí. ¿Sabes qué pasa? Si se meten conmigo me da igual. Cuando digo lo de los fantasmas, lo de los ovnis, lo de tal. Es que tú también. Me da igual si se meten conmigo. Pero como se metieron con ella, me dolió que se metan con el equipo. Claro. Entonces fue como... Claro, pero yo no sé si se metieron. He de decir, Claro. respetando a nuestros comentaristas, he de decir que me pidieron fuentes, respondí y me respondieron de vuelta Sí. que muchas gracias por darlas, que normalmente, o sea, que lo que podía haber sido una trampa Sí. se convirtió en el episodio de hoy. Sí, porque nosotros no mentimos a la Vengo gente. a traeros las fuentes. Cuéntanos. ¿Se experimentan animales? Pues cada vez se experimenta menos. Todos sabemos lo trágico que es experimentar en animales Sí. porque no saben qué está ocurriendo, por una serie de cuestiones morales. Y todos sabemos que las cosas no pueden salir sin testar, desafortunadamente, porque si no pasarían las pandemias del otro día y estaría todo, pues eso, te puede sentar de cualquier manera, Sí. un medicamento, cualquier cosa. Pero tenemos un debate moral y he traído aquí los papers que hablan de eso. El primer paper que he traído es, lo voy a leer directamente para no fastidiarla, lo podéis googlear cualquiera, comentar sobre esto, escribidnos, que es la experimentación en seres humanos, problemas éticos y jurídicos, de la asociación de AEBI. Está hecho por María Casado y al parecer va de cuáles son los límites jurídicos. Además, esto es en España porque la AEBI es una asociación española sobre la bioética y todo esto, y donde están los límites jurídicos para un consentimiento informado para que a ti se te haga un experimento en ti de algo que no sabemos. En este estudio, además bastante interesante, separa los medicamentos, porque dice que los medicamentos se testan en gente que tiene las enfermedades, que tal, con unos estudios previos, en el que, pues desgraciadamente, a la persona solo le queda o este experimento que puede ser fallido o no, o ninguna otra solución. Entonces, normalmente, ese es un límite legal que todos entendemos. Y lo vas que a aceptar. Se acepta, etcétera. Pero también habla de no solo voluntarios, sino gente sin recursos, hasta qué punto es ético y moral que nosotros empleemos gente que no tiene otra salida o tiene salidas similarmente éticamente cuestionables. Pero que no se le secuestra en un callejón, o sea, es gente que va y se le paga, ¿no? Claro, en este estudio te pone cuál es el límite simplemente legal y de todo esto. En el siguiente estudio de Regresando al siglo XX, que es una redacción de derechos del sur, que a mí la verdad es que me encantó porque son un colectivo y habla de durante todo el siglo XX, pero luego recoge un poco casi hasta nuestros días por todo lo que desembocan en ello. Y te hablan de derechos en cárceles, sobre todo de Guatemala y de Estados Unidos, de que hasta cierto punto les están dando pues, ventajas y beneficios de reducción de pena, de dinero, pero en realidad es gente que está allí y que, primero, a mí se me plantea éticamente si es ético reducirle la condena, dependiendo del delito, a un asesino, a un tal, por el hecho de experimentar en él ciertos medicamentos. Medicamentos privados, de laboratorios privados. Maquillaje, incluso en este estudio, que ya es un poco más loco, te habla incluso de armas de guerra. También se experimentan en población penitenciaria de todo este tipo. Claro, hablamos de un control de capital privado, empresas privadas sobre lo público. Por supuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos, sí, que aquí bueno, es una puntualización es muy loca, y que por supuesto te traeré algún día de estos, el límite es un las poco cárceles invisible. son privadas. Claro. Ahí hay un límite no muy tenía loco. ni idea. Las cárceles son privadas, el sistema penitenciario de Estados Unidos y el sistema penitenciario español no tienen nada que ver. Fuentes, hice mis prácticas de derecho en una cárcel
Y ¿Son son privadas, sí. Ya tengo mira. tema para el siguiente programa. Pues Son vaya privadas. tela. Entonces, No claro, tenía ni idea, ¿eh? es muy cuestionable todo lo que hacen. Y de Sí, hecho, obvio. este mismo estudio habla de que en Nuremberg y en otros tratados técnicamente eso está prohibido, pero que ellos lo disfrazan o bien de programas de salud, os vamos a poner algo, va a ser mejor para vosotros, Ya veréis qué bien nos sienta. o una especie de voluntariado, pero claro, un voluntariado a cambio de De- pues darles un dinero que en realidad es mucho menor que el que le darían encima a alguien Alguien en de una fuera. situación que no estuviera en penitenciario. También, por ejemplo, tenemos la revista de Colombia de Bioética, que hay un estudio súper interesante de Rocío Angélica Sierra, que habla del consentimiento informado de Nuremberg, de la Declaración de Helsinki y de la CIOMS, que supuestamente son tratados y cosas que regulan, Nuremberg lo sabemos todo el mundo, ¿no? Que Sí. experimentaron con presos contra su voluntad. Entonces ella habla de el consentimiento informado, hasta qué punto está informado, porque muchas veces se ha encontrado que no solo hablas de población penitenciaria, a la que obviamente no, pero podrías dar en un diálogo una razón, que es que ya tienen una pena porque han cometido un delito, entonces son una población que podría darse, que no un merecimiento, pero sí una menor cuestión ética, pero ella habla también de que se usa mucho en gente de bajos recursos, gente en cárceles internacionales, como puede ser Yodok en Corea del Norte, que obviamente para nada dan su consentimiento ni dan nada, o Ahí en me temo que no. problemas de trastornos mentales y gente mentalmente inestable que no se sabe hasta qué punto está accediendo o no O no a eso. a eso. De todas formas, lo que hablamos siempre. En el mundo, si eres pobre, estás jodido. Y en Sí, Estados en Unidos, si general. eres pobre, estás jodido porque el sistema legal te come. Sí. Porque allí, si eres OJ Simpson y tienes un abogado estupendo, vas a salir, aunque todo el mundo sabe que mataste a tu mujer. Pero hay amigos, si robas una tienda Sí, y no también tienes depende de cómo la hayas robado, dinero. depende de un montón de cosas. Sí. Pero estoy viendo que ahí tengo Es un filón sistema- penitenciario para... Es que es un sistema bastante diferente al con nuestro, esto. aunque estamos acostumbrados mucho a verlo en el cine y lo europeizamos mucho y pensamos que es muy similar al nuestro, pero no tiene mucho que ver. No, no tiene nada que ver. Mucho no, nada, esencialmente nada. Las cárceles europeas son completamente distintas del sistema americano y todavía hay cárceles peores que las del sistema Sí, americano. no, O sea, vete no a sé yo quién defienda ese te modelo, vas a pero Sudamérica, hay Centroamérica cárceles y ostras. mucho peores. Y mucho peores en cuanto a legislación, en cuanto a cómo entrar, en cuanto a antecedentes. En Europa en general y en España en particular es difícil entrar en la cárcel. Pero bueno, esto es Sí, sí, sí. Otro programa. otro programa. Claro, pero entonces, o sea, a razón de lo que has dicho antes de los estudios que has mencionado, ¿dónde se pone el baremo de lo ético? O sea, quiero decir, Esa es la cuestión. ¿en qué punto una persona, ¿no? Es que no, en la cárcel no- se lo merece? Es que no Claro, es... ¿dónde lo pondrías no es- tú, por ejemplo? no es o un pobre ético. que no tiene otro remedio Al más que final, someterse a eso. que te estés con voluntarios o con enfermos terminales, está bien. Pero claro, voluntarios, ¿qué testeas con voluntarios? ¿Para Algo qué que están puede ir en siendo contra de tu voluntarios? salud. No hablamos de un maquillaje. Claro. De O que sí, podemos... Sí, pero no, pero me un refiero... maquillaje sin testar Te puede quemar. te puede quemar de por vida, te puede Claro. producir marcas o rosácea o un montón de enfermedades de por vida. Sí, me viene a la memoria aquellas imágenes de monos maquillados, animales, Eso etcétera. tampoco es justo, pero claro, tampoco Claro, podemos es que sacar. ¿cómo lo haces? ¿Necesitamos testear más maquillaje? Podría ser también la preguntita. Es que tampoco es necesario, ¿no? Yo creo que sí, el maquillaje, a lo mejor es un pensamiento un poco simple, pero yo creo que si un maquillaje lo haces bajo unas condiciones Naturales del sanitarias, producto. sí, tampoco hace no es falta que lo estés dañino. testeando en monos. O sea, en se gente. llevan- Pero ¿y si, se no, llevan- ¿y si no lo testeas por cualquier cosa? Ese Claro, proceso y de pasa algo. mica Claro. o ese Pero proceso de tinte y pasa algo. el ser humano se lleva maquillando miles de años. Ujú. Y bueno, ha pasado pues como pasaba Y también con, tenemos infecciones. desde con hace las miles de monarquías años, que me refiero. pasaba antes, que se echaban aquello que les provocaba enfermedades, pero más o menos se sabe qué productos naturales o no. Luego ya entramos en el mundo de la química, es muy complejo. Yo creo que es muy complejo el tema. Y sobre todo eso, todavía de maquillajes podríamos prescindir, Sí, pero podemos prescindir de medicación, Claro. de otra serie de cosas, y sobre todo también el debate ético que plantean las armas biológicas, Ujú. Ujú. ya no solo como arma biológica en sí, sino todo su testeo. Y es que para Porque mí lo testeas en tu propia población. el punto ético es dar menos valor a un ser humano que a otro Sí, exacto. por sus actos. O sea, él ha cometido
el crimen que sea, tanto robar, tanto asesinar, lo peor, lo que tú quieras, pero ya está pagando por ello. Entonces, utilizarlo me parece a la vez un crimen. Claro, pero entonces, ¿dónde testeas? A lo mejor hay cosas que no hay que testear. Dependiendo. Pero claro, lo que hablamos, vacunas, Dependiendo. pues, También se obviamente, testean muchas sí. cosas, por lo que he ido viendo. El último estudio es que además las ratas cautivas de laboratorio, que es del 2020, que es de Laura Appelman y es de los más recientes que he encontrado y habla también de cosas recientes. Porque, justo iba a decir, bueno, el último he de decir que traigo yo al programa, pero si queréis buscar, invito a todo el mundo, hay un montón, No, es que muchos más de los que yo me pensaba. Es algo controvertido. Y resulta que no solo se testea todo eso, sino también se testea, por ejemplo, la industria de la alimentación. La industria de los suplementos alimentarios. Eso sí que es un tema. Entonces, hay muchas cosas que tú, y aún así, aunque se hayan testeado, no son completamente seguras. De hecho, los controles, por lo que he estado viendo en los estudios, los controles garantizan que han tenido un control previo, pero ni siquiera eso te garantiza que sí, pero es que no sabes si dentro de 30 años te provoca un efecto. Entonces, hay muchísimas cosas de la industria alimentaria, sobre todo desde que se han metido muchas más cosas no naturales o componentes. Conservantes. Pero claro, tipo. Incluso han medido la cantidad de vitaminas que pueden llevar unos cereales, por ejemplo, porque claro, tú en ese día no solo te vas a tomar unos cereales, te vas a tomar muchísimas más cosas. Entonces tienen que testear cuánta vitamina C aguanta el cuerpo y cuánto está dispuesto a comprar alguien de esto enriquecido, como Estados Unidos, que la leche va enriquecida directamente con vitamina D. Y me sorprende, no sé si será una orden gubernamental o no, ahí tengo que buscarlo, pero toda la leche está enriquecida con vitamina D. Claro, esos efectos hay que testearlos en alguien. Madre de Dios. Entonces yo me he encontrado con que es todo un tema. Bueno, en Estados Unidos la alimentación. Bueno, y en Europa. Sí, si es que comemos peor. Fatal. Comemos peor que antes. Comemos muy mal, pero claro, tenemos luego esos laboratorios que todas las enfermedades que nos ha provocado la comida las solucionarán para alargarnos la vida, pero ¿a qué precio y de qué modo? También es verdad que ahora, a cambio, tenemos más variedad de alimentación. Antes tenías pescado, pues si vivías en la costa. Sí, no, pues no. Pero bueno, también era más sano. Todo esto te traigo y va dedicado pues eso a la gente que me dejó los comentarios. Pues mira, me alegro además porque es un tema súper interesante. Es que me explota la cabeza, te lo juro, con ese tipo de cosas. Obviamente hay que estudiar las enfermedades, obviamente hay que probar medicinas, obviamente. Pero es complicado poner el límite, el listón ponerlo es complicado. No sé. Y luego sí puedes decir, bueno, la tendencia esa que tenemos a, perdón, los desheredados, los abandonados, que está en la cárcel, por algo estará, algo mal habrá hecho, tal, pues claro, que basta a toda esa mierda, con perdón de la expresión, y vas a lo de siempre, qué oportunidades ha tenido esa persona, qué vida ha llevado esa persona. Sí, socialmente. Entonces, y si esa persona es inocente y ha terminado en ese sistema y están testeando con ella, o miles de personas inocentes en campos de concentración, que no sé, en la actualidad, en China, en Corea del Norte, eso es que siguen experimentando con personas eso es demencial. Y no hacemos nada. No. Pero porque no interesa, porque al final el mundo lo controlan las industrias. Lo de los gobiernos es una cosa, un sueño muy bonito que tenemos nosotros de que gobierna el pueblo, pero yo creo que la gente ya se debería ir despertando y pensar que los pueblos gobernamos muy poco. El pueblo hace mucho que dejó de gobernar. No gobernamos nada, son las grandes corporaciones, las grandes empresas y ya está. Mira, yo hablaba con una persona mayor hace mucho tiempo y me dijo, no me puedo creer que todavía no haya medicamentos que te curen la gripe en un día, que la gripe lleva conviviendo con nosotros siempre. Porque es que si te tomas 7 pastillas, el laboratorio gana más que si te tomas una. Es que es tal cual. Es triste, yo creo, de todas pero... formas, que hay para muchas cosas, tendemos a pensar que el ser humano tiene muchas respuestas que nos oculta. Y hay un programa, hay un humorista que a mí me gusta mucho que se llama Ortega, que tiene un programa increíble en la SER, y en una de estas decía, la verdad y lo más aterrador es que no hay nada detrás. Ojalá nos gobernasen las corporaciones, ojalá nos gobernasen los intereses farmacéuticos, ojalá nos gobernasen... No nos gobiernan. Pero en realidad... Es un barco que va solo y que cada uno tira el remo hacia donde quiere. Exacto. O sea, no es que hay un gobierno en la sombra. De lo que nos planteamos. Entonces, no es que no quieran curar la gripe o no es que no quieran curar el cáncer, sino que ellos hacen un resumen estadístico y dicen,
Esto ¿Qué me se va a interesa. vender más? Claro. Esto me interesa. ¿Qué hay que curar más? Pero no por curarlo antes o no por querer curarlo antes, sino esto me interesa investigar y hacer cualquier cosa en animales, en personas o en lo que sea, porque me va a dar más rentabilidad. Claro. De hecho, una de las cosas por las que se ha dejado de experimentar en animales y se ha empezado a experimentar en personas, que eso también lo decía en otro de los estudios, es por la rentabilidad que da. Los animales, curiosamente, son mucho más caros de mantener, porque tienes que mantener todo un laboratorio para ellos, Claro. que la población penitenciaria, Sí, que obviamente. ya lo está. Ni siquiera ha sido una cuestión de piedad por los animales. No, es Ha sido una cuestión de Pero rentabilidad pasa y por con el las otro lado, enfermedades marketing. raras. ¿Por qué no se estudian las enfermedades raras? Porque no te genera... Que todos podíamos pensar en un mundo romántico de el Estado debería invertir, aunque sea para que 10 ciudadanos de su país tuvieran una vida buena. Si tú lo piensas desde un punto de vista humano, dices, pues sí, desde un punto de vista humano todos tendríamos una casa, todos tendríamos un trabajo, todos podríamos comer y no habría los dramas que se viven en todos los países del mundo y los civilizados, que dices, ostras, si estamos en 2025 y todavía pasan cosas. Sí, hay gente que se muere de hambre en países civilizados, hay gente que duerme en la calle muerta de frío y no es porque es vaga, no es porque quiera, no es porque que le han tocado esas cartas y como no es rentable, como no vota, como no tal, no es rentable. Entonces, es jodido, pero el mundo se mueve por el dinero. Exacto, pues y en esto también, y entonces, no sé, era un poco como, porque dijo aquello y la verdad es que es una materia yo creo que un poquito a reflexionar de por qué de repente estamos tan orgullosos que no se testeen animales, que sí, entiendo, porque ellos no tienen forma de defenderse, no tienen tal, pero la verdad es que es para pensar qué hay detrás y por qué a las industrias les está interesando eso y qué deberíamos hacer. Que por eso yo digo que la vara de medir de la ética es muy, muy fácil decirlo y es muy guay decir, voy a ver, compromiso bioético de no sé qué cosa. Pero es que hay tantas cosas que tener en cuenta, como metamos la vara de medir de la ética en absolutamente todo, tendríamos una humanidad muy distinta y no sé si tan avanzada, por desgracia. ¿Tú crees? Si no es que la mayoría de los avances han venido con guerras. La industria se ha desarrollado con guerras, la tecnología se ha desarrollado por guerras. Vacunas y cosas han ocurrido a raíz de hacer que ocurrir un desastre. A otra persona. Tenía que surgir el COVID para que pensáramos que podía surgir una enfermedad como el COVID. Porque hasta que no surge, no es rentable. Ya. Claro. Entonces, no es rentable prevenir. Es energías renovables. ¿Se ha acabado el petróleo? No, pues todavía tiramos. Y llegará un día que diremos, ostras, y ahora... Y empezaremos corriendo a gastar millones y millones de euros o dólares, que a quien le toque, supongo que serán más dólares que euros, a quien les toque para desarrollar algo y así avanzamos. Pero ¿nos preocupa el ser humano? Nos preocupa el dinero. Perfecto, o sea, hoy que yo no venía a quejarme. Nos hemos quejado. No, pero es curioso porque hostia, el ser humano es así y te lo lleva al patriotismo. Tú ves que ha explotado una casa en Navalcarnero y se ha caído un edificio y ha muerto 10 familias, esperemos que no, por Navalcarnero, y dices, joder, tal, cual. Pasa en Indonesia y tú estás comiendo o viendo la tele. Y no te llega la noticia, muy probablemente. Porque es que parecen que son de otro planeta. Y si eso es a la corta, imaginaos a alguien que gana dinero con ello. Imagínate tú que nosotros no ganamos dinero, aunque ahora la gente esté con Israel y Palestina, como si fuera un conflicto nuevo. Está la gente como loca. He pensado en traerlo. No, si es que... Y he pensado en traer como todo el recorrido de historia. Mira, eso sí sería interesante. Pero es que ponerte a hablar de eso, al final es... Porque a todo esto... hablar en el desierto, porque... Nunca mejor dicho. Sí, tú escuchas a la gente y escuchas pro unos, pro otros y no entiendes nada. No sé, primero no sé por qué tiene que haber equipos, que esto no es un Madrid-Barça, o sea, está muriendo gente. Entonces, me parece de un absurdo y ahora porque está de moda preocuparnos por eso. Pero ¿cuánto hace que la gente no se preocupa por Ucrania? ¿Qué ha pasado? Y siguen igual. Por eso es complicado establecer un límite ético en el ser humano cuando el ser humano, cada uno, considera la ética. Y cada día que somos más individualistas al final. Aunque seguimos siendo tribales, pero como en pequeño. Pero es que yo creo que no somos tan individualistas ni siquiera como pensamos. Porque no funcionamos en lo individual. No sabemos. Vas a fracasar seguro. No sabemos.
O sea, no funcionamos en individual, pero si mi grupo, el mío, mi tribu, ¿no? Como has Sí, dicho, sí, mi sí. tribu, es mejor que esta, mejor. O sea, no me voy a unir a esta tribu y vamos a ser todos, no. Pero eso ha O sea, sido siempre. Eso ha sido siempre. El ser mejor. Yo tengo mi teoría, siempre la digo. Más mi que teoría es que eso estar va... bien y ser feliz, es Sí. ser mejor. Queremos escuchar Sí. la teoría. Yo creo que eso ocurrió a partir del Neolítico. Con Sapiens se fue todo a la mierda, Sí. hablando mal y pronto, ¿sabes? Es cuando empiezan ese tipo de, ¿cómo podemos decir? Condiciones humanas que ahora para nosotros son tan normales, ¿no? El poder, el Sí. ser mejor, pues lo que nosotros consideramos normal en otros momentos de la historia no ocurría con otro Sí. tipo de, ¿no? de seres humanos. Entonces, eso es muy interesante también rastrear, ¿no? En qué momento nos hemos empezado a torcer, ¿no? Sí, al decir esa famosa frase de no se trata de que yo triunfe, los demás deben fracasar. Sí, Y- Esa es una famosa frase. sí, sí, es que hay una muchas frase personas... súper histórica. Genial. Hay muchas personas Pues que quédatela. que Porque su- a mí su- es una frase que, a ver, yo soy una persona muy cándida. y he dejado de ser cándido pues a través de, pues eso, de golpes que te da la vida y al final te tienes que escudar y actuar como que no eres cándido, aunque eres cándido. Sí. Yo sigo pensando que todo tiene solución, que tenemos solución, Claro, y que que en un podemos- colectivo cuanto más que avancen podemos las cosas- avanzar, pero para eso se necesitan muchos pasos que no se dan. Pero es una frase que a mí me marcó porque dije, ¿esto es real? Porque a mí si me va bien, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien. ¿Por qué tengo yo que tener una superioridad sobre los demás? Entonces eso me coloca a mí en la columna gilipollas. Hay dos columnas y yo estoy en la gilipollas. Dices, ¿pero por qué? Claro. Pues no, porque tienes que tener más importancia. Hablamos de un mundo donde hay fortunas que tendrían para mantener un continente entero, que no las van a gastar ni ellos, ni su nieto, ni su bisnieto, ni sus tataranietos. Y todavía quieren más, y quieren más, y quieren más. Y no es por el dinero, es por el poder. Es por esa demostración de fuerza, de capacidad, de yo soy mejor. Como lo de tú eres pobre porque quieres. Dice, claro, la gente es pobre porque quiere. Los pobres son tontos, los ricos son listos. El pobre empieza un negocio, se arruina y ya no hay más. El rico empieza un negocio con el dinero de papá y mamá, se arruina y mañana tiene otro y otro y otro y otro. Y a mí me explican que eso es la capacidad y la meritocracia. Y yo, como estoy en la columna de los gilipollas, pues se supone que me lo tengo que creer. Que el pobre no tenía mérito y se arruinó. Mira el tonto. ¿A dónde vas tú a abrir eso, desgraciado? Pero yo abro camisetas chulas por internet y si no me funciona, mañana abro otra cosa. Y eso es el mundo. Claro. Es muy triste. Yo sigo pensando que cuanto más mejor un colectivo, como colectivo, mejor Es luego te mucho va a ir mejor. a ti. Es que es mucho mejor. Es muy difícil, ¿eh? Pero los periodos de historia mejores es cuando a todo el mundo le iba bien. El rico ganaba más porque los demás, el pobre dejaba de ser pobre y gastaba más, porque a todos nos gusta, poniéndolo en hoy, ir a comer, comprarnos ropa, ir al cine, viajar. Eso es dinero que se mueve. Si solo tienen dinero 4, se mueve mucho menos dinero. Claro, que si hay 100 y en vez de que tú te gastes 25 y 25 el otro, uno se gasta 100, el dinero es el mismo. Tú te jodes. El dinero que se mueve es el mismo y es al mundo que vamos. Es que es la condición humana. Por desgracia, así somos y hemos sido muchas veces, tú que eres historiador lo sabes, que se repite mucho ese tipo de Son comportamiento. ciclos y brutales. Y es que es la condición humana. Pero el Tenemos ciclo, esa... desde la Segunda Guerra Mundial, el ciclo está siendo muy largo. Sí, Está es siendo muy largo. Y fíjate cuántas crisis económicas ha habido desde el 45, ha habido varias, Muchísimas. pero no espabilamos. No espabilamos, no. Pero porque creo que ahora Es nos porque tenemos dejan más lo miedo. justo. Y te da miedo de que te lo puedes perder. Te da miedo de que te lo puedes perder, pero te dejan lo justo como para darte la impresión de que sigues viviendo bien. Por ejemplo, Sí. la calidad de vida en general ha bajado, Muchísimo. pero como ahora puedes comprar cosas de Temu, por ejemplo, Sí. Temu o cualquier otra marca. Pero no es te por- puedes comprar una casa. No te puedes comprar una casa, pero puedes comprar supuestamente todo eso Que te hace tú feliz. te hace feliz y has soñado. Pero en realidad es como el club de la lucha. Sí. Tenemos un montón de empleos que no queremos para pagar cosas que no Que necesitamos. no necesitamos, totalmente.
Bueno, vamos a reírnos un Bueno. poquito de algo porque ya Jolín, nos hemos Tenía que puesto haber traído algo muy existencialismo, más risible. ya. Esto Hemos ya es empezado demasiado serio. Con el maquillaje y las medicinas y hemos acabado Sí, la verdad es que... joder, necesitando medicinas al final. Es que No me extraña que haya tantas depresiones y tantas antidepresivos, enfermedades medicación mentales. y... Este es otro Buf, programa. otro programa. sí, sí. Yo voy apuntando, ¿eh? Además, el otro día estaba escuchando a un psicólogo, ya para terminar, y que exponía una teoría de que la mayoría de las enfermedades mentales de ese tipo son inventadas Bueno, y que se hacen para medicar a la gente. bueno. Y yo estaba así y decía, no me está cuadrando lo que Bueno, me está como diciendo este usuaria hombre. de Ketiapina, es decir que muchas veces no todo son pastillas, no todo al atravesar una depresión, al atravesar lo que sea, cualquier enfermedad, son pastillas, obviamente mental. Si es una enfermedad física, las pastillas muy probablemente te sirvan. Simplemente eso. Pero en una enfermedad mental es muy importante la terapia, la red de apoyo, el hacer tú tus cosas y ser consciente tú de querer hacer las cosas. Pero ahí en ese caso la medicación yo creo que puede ser una pata muy fuerte. Lo que pasa es que la cuestión está en si se sobremedica, Claro. si no, ¿qué medicación Es de lo que, te dan? de lo que hablaba Porque, por este ejemplo, hombre. claro, yo he tenido un periodo muy largo en el que prueban a darte mucha medicación. Sí. Entonces, como no hay nada que puedan tener que sea sólido, como hacerte un análisis de sangre, Sí. si tienes esto, tienes que ir probando a ver qué Claro. tal te sientas. Pero eso también Entonces, es muy complicado. Es fruto de lo que hablamos de la sociedad en la que vivimos. Hay que sí que están testeando Sí. contigo también. Están testeando. 100%. Están testeando. Bueno, chicas, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Desiree Brese, Miriam Mellado, muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Ha estado interesante. Hemos estado ahí muy metafísicos y existenciales, pero ha Ya estado verás tú en guay. los comentarios. Bueno, nos va, pues como Que siempre. nos escriban, que contestamos. Nosotros contestamos No, tú no. amablemente. Bueno, yo sí, soy. Bueno, el otro día no fui amable, luego lo cuento. Bien, pues ya vamos a ir terminando, pero antes de terminar, quiero hablaros de un libro que me ha gustado muchísimo y de su autor, que está aquí, Alejandro Riera. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Roberto. Un libro que me ha gustado mucho porque yo soy muy amante de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer y tú has hecho una cosa sensacional, que es adaptar Bécquer a tus relatos. Y lo tenemos aquí, justo el libro. Y bueno, a mí, yo te tengo que decir, no he podido terminarlo entero, porque claro, he tenido que preparar los programas y está súper liado, pero vamos, me llegó y yo no sé si al día siguiente ya te escribí como que había leído la mitad y que me estaba encantando. Y yo lo primero que te voy a hacer una pregunta en dos partes, ¿por qué Bécquer y cómo conseguiste mantener el espíritu de Bécquer en tu obra? Como tú has dicho, lo de por qué Bécquer, veo que eres un admirador tú también Sí. del poeta sevillano, pues imagínate, recuerda, eres un poco más joven que yo, pero en mi época estudiábamos lo que se llama el BUP, que era el bachillerato. La mía también, ¿eh? Bueno, pues el bachillerato unificado polivalente, Sí. ¿no? Y teníamos en la clase de literatura española un programa obligatorio de lecturas. Sí. Entonces teníamos, por ejemplo, El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Muy bien, me pareció Sí. muy bien. Las ratas de Miguel Delibes. Fantástico. Y luego Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando leí ese libro, cuando descubrí a Bécquer, vi la luz. Si escribo, si soy escritor, es por haber leído las Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. No es mal comienzo, no es O mal sea, principio. fíjate si trae desde entonces, porque evidentemente en la época me quedé deslumbrado. Me quedé deslumbrado sobre todo por las rimas. Entonces cometí la gran osadía de escribir mis rimas a los 15 años, ¿no? Es muy peligroso eso porque escribirlo Bueno. en la adolescencia, cuando ya sabemos que los enamoramientos y todas las historias, ¿no? Son tan intensos. Eso. Y claro, esas rimas que están bien sin publicar, están en casa y es tierno porque recuerdo mis 15 años y están por ahí en libretas que tenía, ¿no? Pero es para decir que se me ocurrió imitar las rimas. No se me ocurrió imitar las leyendas. Entonces lo curioso es que yo me imagino a los 15 años imitando las leyendas. Si las hubiera imitado a los 15 años, probablemente habría princesas subidas en corceles blancos en medio de un bosque con bruma. Sí.
castillos medievales abandonados con espectros, etcétera, ¿no? Digamos, me habría pegado mucho a Becker, A su ¿no? atmósfera. Sí. Pero ¿qué ocurre? He dado ahora, no mi versión, pero algo inspirado en las leyendas de Becker, pero a los 55 años. Y me ha salido una novela negra. Sí, ya las princesas ya no van en corceles Me blancos, ¿no? parece que he cambiado, que Becker no ha cambiado, he cambiado yo, ¿no? Y entonces, claro, no soy el de los 15 años, después de haber vivido, pues te das cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, he escrito una novela negra Ujú. con trasfondo de el ambiente de Becker, los personajes de Becker, etcétera, ¿no? Es que me parece súper interesante. ¿Cuáles son los personajes o los temas que más te interesaron de las leyendas? Entonces, lo que ocurre con Becker, hablar de Becker es hablar del romanticismo. Sí. Entonces, hay un tema básico en el romanticismo y, por supuesto, en Becker. Como sabes, el romanticismo lo que hace es exaltar el yo, la individualidad, Sí. ¿no? Y los sueños, la ensoñación de los personajes, ¿no? Entonces, todos estos personajes son soñadores, idealistas, etcétera, y que chocan brutalmente con la realidad. Hay un cuadro de Caspar Friedrich que se titula Paseantes sobre el mar de nubes, Sí. donde se ve perfectamente el personaje romántico subido en una montaña y tiene a sus pies todo un mar de nubes, efectivamente, como si fuera niebla. No podemos imaginar que debajo de esas nubes hay una aldea, hay un pueblo, hay una ciudad, incluso un valle o lo que sea, ¿no? Ujú. Tenemos a ese personaje que está arriba, es el personaje romántico, y es como si huyera de la realidad. Él quiere estar en su mundo de ensoñación y alejado del mundo real. Sí. Entonces, estos personajes románticos y los personajes de las leyendas de Becker muchas veces son como él, son idealistas que quieren un mundo de ensoñación y chocan contra la realidad. Pongamos algunos ejemplos en las leyendas de Becker, ¿no? Tenemos un personaje que cree encontrar lo sublime en un miserere. Tenemos el miserere. Sí. Y por supuesto, llega la decepción a continuación. Tenemos luego otro personaje que cree encontrar lo sublime en unos ojos verdes de mujer. Y todos sabemos cómo acaba el pobre, ¿no? También la decepción. Tenemos otro que cree encontrar lo sublime rezando a una cruz que encuentra en el bosque. ¿Qué cruz es? La cruz del diablo, nada más y nada menos. Es terrible. Y luego, para acabar, el más arquetípico sería Manrique, el protagonista de El rayo de luna, que precisamente aquí tenemos el cuadro de Caspar Friedrich, Sí. Paseantes sobre el mar de nubes, donde vemos al personaje romántico Es brutal, alejado. la obra, Es Es precioso. brutal. Es precioso. Y además resume muy bien el idealismo del yo romántico alejado del mundo real que queda debajo, ¿no? Debajo de las. Él quiere estar por encima. El problema es que la realidad no se la puede engañar, siempre vuelve. Y bueno, uno de los temas de los románticos era el suicidio. Sí. Por no poder, efectivamente. Entonces, estamos hablando, este podría ser Manrique, estamos hablando del protagonista del Rayo de Luna, que cree ver, durante 3 veces en la leyenda de Becker, cree ver una mujer. Le parece que una mujer que huye por el bosque, luego por la ciudad, tal. Al final de la novela, cuando la consigue alcanzar, ¿qué es? Un rayo de luna. No es una mujer. Ha sido todo imaginativo, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque precisamente el yo romántico es este idealista que teníamos allí, ¿no? Y decepcionado por la realidad. En el caso del rayo de luna se da un fenómeno muy curioso porque ahora vas a ver cómo he engarzado esta mentalidad del romanticismo con la novela negra, porque en principio la gente me dice, alucina diciendo, pero ¿cómo has relacionado una cosa eso te iba a decir, con la otra, ¿no? ¿Qué te parece más extrapolable Entonces, de ese pensamiento ahora? Precisamente, estamos hablando de esta visión y esta decepción. Hay un crítico que ha escrito una introducción a las leyendas de Becker que dice, en el rayo de luna se repite un proceso 3 veces. Visión, persecución y decepción. El protagonista Manrique ve algo, cree que es una mujer, lo persigue y eso huye. Lo persigue y huye. Y al final lo persigue y llega a la decepción final, que resulta que no es una mujer, que es un rayo de luna. ¿Por qué digo eso? En la novela negra, ese esquema de visión, persecución, decepción, se da también. Sí. Tenemos ya sean protagonistas policías, ya sean protagonistas criminales, ¿no? Los policías ven un crimen, ha sucedido un crimen, tenemos la visión. Persecución, evidentemente, perseguir al criminal. Decepción, y me dirás tú, ¿y por qué decepción? Si a veces resuelven el crimen. Y ahí viene la clave. Sí, pensemos en Raymond Chandler, ¿no? En Philip Marlowe, ¿no? Puede resolver el crimen, pero él se da cuenta
que aunque ha resuelto ese pequeño crimen, todo alrededor, la sociedad sigue igual de Sigue con la corrupta, misma basura. podrida, etc. Y aquí tenemos efectivamente, sería un trasunto el detective o el protagonista de la serie negra del personaje romántico, ¿no? Ellos adquieren una actitud cínica ante la vida, estos diálogos que tienen, estas frases que dicen, pero en el fondo son unos románticos decepcionados, porque si de verdad fueran cínicos, no se lamentarían. Claro. Hay un momento dado, dice un personaje, creo recordar, de Raymond Chandler, que dice, salí a la calle y salí a respirar un poco de aire fresco, dice, con la esperanza de que todavía alguien no me cobre por ello. Sí. Es un cinismo, pero decepcionado. A él le gustaría que las cosas fueran diferentes. Y ahí vi el nexo. Hay un que es el mismo, romanticismo, es el romanticismo espíritu. llevado a la... Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el siguiente paso? Cogí al pobre Manrique del Rayo de Luna, le convertí en chofer de un mafioso y le llevé a todo este submundo. Es como, no se nombra para nada el nombre de Manrique. El protagonista es este idealista que en la novela de Becker persigue un rayo de luna, Sí. y aquí es un idealista metido en un mundo totalmente del AMPA, de los criminales, etcétera, ¿no? El pobrecito, claro, siendo sensible, pues cómo lo va a pasar, ¿no? Claro, porque has tenido que hacer cambios y adaptaciones. Entonces es curioso, fíjate, muy interesante lo que acaba de poner. Luna, hemos hablado del rayo de luna, Sí. es la luna, el rayo de luna de Sí. Becker. En mi novela, la luna se transforma en una luna de asfalto. Es Manrique Sí. llevado hoy. a la novela negra. Entonces, ¿qué ocurre? El pobrecillo pues le va a pasar de todo, ¿no? Porque claro, no se puede ser. Fíjate, la actitud, hay críticos que han dicho que la actitud de los personajes de la novela negra es cínica, porque en el fondo saben que son sensibles y se ponen una coraza. Sí, eso. El cinismo siempre ha sido una forma de defensa. Una Lo coraza digo por experiencia. para no sufrir, ¿no? Entonces, Pues sí. porque el que es de verdad duro ni se lo plantea, no se plantea nada. Ni la ironía, ni el cinismo Entonces, en absoluto. de qué manera he transformado? Porque claro, queda un poco raro. ¿Qué tiene que ver el estilo de Becker y tal con un estilo de novela negra? Hay que decir que Luna de Asfalto, mi novela, está escrita con estilo de novela negra. Pero, en general, novela negra, o sea, estilo seco, cortante, etc. Pero en determinados pasajes, más líricos, más poéticos, más reflexivos, se vuelve más Becker, Claro. digamos, ¿no? Es que Becker sí cumple el esquema, muchas leyendas de Becker de Sí. novela negra, Sí. muchísimo. Sí, hay un misterio, digamos, Sí. y luego una resolución o no, o el Sí, misterio sí. queda en el aire, etcétera, ¿no? Entonces, he utilizado distintos recursos para, por ejemplo, está escrita generalmente en estilo de serie negra, o sea, si te leo algún ejemplo, es muy sencillo, sí, ¿no? por supuesto. Ya verás, por ejemplo, estilo de serie negra, es un estilo seco, cortante, ¿no? Vamos a ver. Un pequeño diálogo entre una chica ingenua y el chofer, ¿no? Cuando ve la limusina donde está él, ella le pregunta, ¿eres rico? Y él responde, por procuración. No entiendo, solo soy el chofer. Esos diálogos, chac, cortos, ¿no? Áspero. Áspero, ¿no? Entonces, otro estilo, por ejemplo, aquí es el diálogo entre el chofer, caray, aquí tenemos el cuadro pintado por Valeriano, pintado por su hermano. El diálogo entre el chofer y su jefe, ¿no? Entonces el jefe le dice, ¿huele a perfume? Y él responde, a heno. Lo lavaré esta noche. Será lo mejor. Y no hubo más preguntas. O sea, son estilos. Pero eso es un diálogo que se puede dar en cualquier siglo. Sí. Es que lo que ocurre, una cosa que me gusta de la novela negra, otra cosa en común, que no tiene que hablar de lo que he hablado hasta ahora, pero es, y con Becker también, es lo depurado que es. Cuanto más depurado es un artista, más intemporal es. En el sentido de que cuando tiene demasiados ornatos, es demasiado barroco, etcétera, muchas veces pasa de moda. Sí. Eso. Y entonces Becker es falsamente sencillo, porque la gente lo que hace es te lee
volverán las oscuras golondrinas en un balcón churrios y te destrozan la rima cuando es sutil, cuando Sí, juega con los sí. encabalgamientos, cuando juega con la rima, etcétera, ¿no? Es que es atemporal. Es atemporal. Entonces, ha conseguido la sencillez suprema, ¿no? Sí. La depuración, ¿no? Es curioso porque es interesante ver cómo generalmente los grandes artistas, con el paso del tiempo, tienden a la depuración. Sí. ¿no? Por ejemplo, tenemos a Rubén Darío, que me gusta Ujú. mucho Rubén Darío, me gusta mucho el modernismo, ¿no? Rubén Darío, si lees La princesa está triste, ves muy modernista, muy barroco, muy Ujú. exhibicionista, muy musical. Pero cuando ves el Rubén Darío final, el Rubén Darío que escribe un soneto como Lo fatal, ¿no? Dichoso Ujú. el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Esto es Rubén Darío, pero Sí, el Rubén sí, Darío sí. final. Eso Entonces es un Rubén Darío depurado, casi metafísico, Sí. y es una maravilla. Se convierte en intemporal, y entonces es curioso porque si tú coges, podría ser incluso un soneto conceptista de Quevedo. Sí. Sí, Es sí, lo que sí. hemos dicho, que casi con Juan Ramón Jiménez final, al principio es muy modernista y luego se va depurando, y casi que llegan como todos al mismo Sí, a punto, ¿no? cruzarse. Sí. Sí, sí, sí. Y es fascinante. Entonces Becker, pues efectivamente, consigue esta depuración. Y ahí llego a lo de la novela negra. Una cosa que me gusta de la novela negra es precisamente estos diálogos depurados, ¿no? Nada barrocos, secos, etcétera, ¿no? He leído algún diálogo de novela negra seco, barroco. Pero claro, he dicho que hay pasajes donde es más lírico, donde dejo ir un poco más, me acerco más a Becker. Lo que ocurre es que, claro, ahora sé imitar a Becker. Cuando Claro. tenía 15 años, no. No. Hacía lo que Es podía. que tampoco tenías capacidad de comprender. Claro, entonces, ¿qué Solo de ocurre? disfrutar, pero de comprender en Por absoluto. ejemplo, vamos a poner, hemos puesto algunos ejemplos de diálogo seco, Ujú. de novela negra. Vamos a poner ahora algún ejemplo de estilo poético. Este estilo poético, lo que hemos dicho, ¿no? Combina, mejor dicho, la novela combina casi todo que está escrito en novela negra y algunos momentos que es el estilo poético, ¿no? Este estilo lo leo, aquí tenemos el primero. El primero es bastante espectacular. El protagonista está en una celda, le han metido en presidio, ¿no? Y llega el alcaide, que es una persona cruel y terrible, ¿no? Y tiene miedo de que se pare en su celda. Mejor que pase, ¿no? Que pase de largo y tal, ¿no? Entonces dice así el diálogo. Todo está como transmutado, él lo ve como si fuera el diablo, ¿no? Y dice, y el diablo pasa, y el sonido se apaga, y deja de oírse, y me quedo en mi celda, de pie, sudoroso, oyendo solamente los latidos de mi propio corazón. ¿Qué recursos literarios he utilizado para plasmar esta angustia? Tenemos la primera parte, repeticiones con i, que muestra el... Sí, la angustia. La angustia. Y en la segunda parte son pies tetrasilábicos, o sea, son versos de 4 sílabas. Aunque esté escrito en prosa, Sí, sí, sí. utilizo los recursos de la poesía. Entonces son versos tetrasilábicos de 4 sílabas que lo que hacen es el ritmo del corazón. Oyendo solamente los latidos de mi propio corazón. Toc, 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 toc. Entonces, lo leo de nuevo exagerando. A una vez de la explicación lo exagero. Y el diablo pasa. Y el sonido se apaga. Y deja de oírse. Y me quedo en mi celda, de pie sudoroso, oyendo solamente los latidos de mi propio corazón. Son recursos de poesía. Sí, totalmente. Metidos dentro de... Para un poco acercarme un poco más a Becker, ¿no? Que, por cierto, aparte de los recursos del estilo, hay cosas muchísimo más evidentes, ¿no? Si uno coge la novela y lee los títulos de los capítulos, son los títulos prácticamente de las leyendas. Tenemos el organista, el uniforme del diablo sería la cruz del diablo. Sí, la cruz del diablo. La corza blanca, ojos verdes, el monte de las ánimas, el miserere de la celda 911 es el miserere y el rayo de luna. Son los títulos de los suyos. Entonces, ¿qué ocurre también? Entonces son citas explícitas a Becker, los títulos de los capítulos, y luego, por ejemplo, tenemos que aparece ojos verdes. En la leyenda de Becker era una ninfa malvada que estaba en un estanque, etc. Aquí es una novela negra. ¿Quién es ojos verdes? La femme fatale. Está súper bien llevado. Está transformado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al protagonista que cuando se conocen, en la novela al principio, está en una iglesia y hay un gran órgano. ¿Qué mote va a tener
el mafioso, el organista, Sí. que es un guiño a Maese Pérez el organista, ¿no? Y continuamente son, por ejemplo, hay una chica muy ingenua, que es una bailarina que llega de su pueblo, la pobre, y no sabe dónde va a parar, porque en la ciudad es terrible, hay violencia por todas partes, es muy ingenua, es una bailarina, tiene la piel muy blanca. ¿Por qué nombre la conocen? Por la Corza Blanca, otro nombre de otra leyenda. Entonces son todo guiños Sí. que no impide que si no los pillas, si no los identificas, no pasa nada. Sí, La novela bueno, es pero una al novela, final disfrutas de la historia. es una novela de serie negra, no Ujú. pasa nada. Pero si te das cuenta de ellos, son como un pequeño caramelito para el lector, que sobre todo si es beckeriano y dice, Ujú. caray, esto es tal. Claro. Porque claro, imagínate, en un momento dado se reúnen todos los mafiosos de la ciudad en un sitio que dice dirección del local, la cañada de los Cantuesos. En una novela americana no se llamaría la cañada de los Cantuesos, se llamaría en Central Street o yo qué sé. O la 15 con la 16. Es con la 15 con la 16, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en la cañada de los Cantuesos es donde el protagonista vio los milagros con la Corza Blanca, ¿no? Ujú. Entonces son todos guiños pero metidos en una novela negra, ¿no? Que ya te digo, si la lees sin saber los guiños, no tiene ninguna Sí, importancia. no es necesario no es conocer para la nada, obra de Becker. para nada. Pero si los conoces, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Y cómo crees que puede contribuir tu libro al legado de las leyendas de Becker? Yo me gustaría que lo hiciera más cercano, ¿no? Digamos que Ajá. Becker, a pesar de todo, hemos de reconocer que dentro de los clásicos es el más accesible Sí. y yo tengo una teoría psicológica. El mundo de Becker como que pega muy bien con el mundo adolescente. Los jóvenes que tienen 15 Sí, años sí, tienen sí. todavía conservan esta capacidad de ensoñación, de buscar el amor o el enamoramiento, etcétera, ¿no? La Sí, belleza. y ese etcétera. sentir tan Ese sentir, potente. eso es. Entonces, precisamente, Becker quizás sea, entre comillas, el que menos lo necesite, porque de los clásicos, digamos, es el más. Y encima, además, como toca temas de fantasía y de misterio, eso también a los Sí, jóvenes les sí, gusta más sí. que algo más árido, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría, sobre todo, de poner de nuevo la figura de Becker, es que no me gustaría que olvidemos a los quinceañeros que fuimos. O sea, es un riesgo muy fácil mirarte a ti, leer tus poemas o mirar a Becker desde los 40, 50, 60 años y mirarlo riéndote, ¿no? Sí. Diciendo, qué tonto era. Tonto, no creo. Ser No, en su adolescente, momento no, eras lo que eras. Eras lo que eras. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ingenuidad, esta capacidad de ver lo bello, esta capacidad, evidentemente los artistas, los escritores, los pintores, etcétera, no deberían perderla nunca. Eso es. Pero la mayoría de la gente lee lo que se dice dos palabras que son horribles, son lecturas obligatorias. O sea, en el secundario, sí. lecturas obligatorias. ¿Y qué ocurre? Que en ese único momento de la vida van a tener eso. Porque luego la vida se impone, ¿no? Y, Por desgracia. Por desgracia. ¿Y qué ocurre? Que queda eso apartado, ¿no? Y es una pena. Es una pena porque creo que no tenemos, sin ser ingenuos tampoco, ¿no? Sí. Lo vivido importa, pero no perder esa visión adolescente, esa creer en cosas, ¿no? Esa capacidad de sorprendernos. ¿no? Entonces, yo con mi novela, es verdad que he escrito una novela bastante dura. Soy bastante inclemente, o sea, bastante cruel con los ingenuos en mi novela, ¿no? O sea, una de las lecturas de mi novela sería, está bien ser un soñador, pero ojo con la realidad. Hasta cierto punto. Ojo con la realidad, porque lo pasan mal. Claro. Los buenos en mi novela lo pasan muy mal. Me refiero, ya sea el protagonista, ya sea la pobre Corza Blanca, ya Pues sea como la vida misma. Como la vida misma, ¿no? Entonces, pues eso. Y respecto a lo interesante, no sé si sabes cuál fue el origen exactamente de Luna de Asfalto. ¿No? Luna de Asfalto, es por contar la historia, que Sí, es curiosa, sí, por supuesto. ¿no? En el salón, uno de los salones del cómic, porque soy guionista de cómic también, ¿no? Uno de los salones del cómic de Barcelona, entré en contacto con una editorial muy importante, una de las grandes de España, ¿no? No viene al caso decir cuál es porque no salió el proyecto, pero y hablaron conmigo y dijeron, ¿eres guionista? Y yo, sí, sí. ¿Y eres doctor en filología? Y digo, sí. Y dice, tenemos un proyecto de llevar clásicos de la literatura al cómic. Y me vieron a mí y dijeron, ¡paf! Claro.
blanco y en botella. Sí, Doctor en filología y encima guionista. ¿Y por qué? Me dijeron, me comentó esta persona, el responsable de la editorial, me dijo, como sabes escribir guiones de cómics, sí quiero que lo hagas tú, porque la gente cree que escribir un guión de cómic es escribir mucho texto. Y es todo lo contrario. El cómic es un medio visual. Entonces, tiene que ser directo. Tu guión y tu guión ha de estar pensado en imágenes. Claro. No es una novela. Tienes que ya estar pensado. Tú, por ejemplo, cuando escribes... No tienes que evocar nada. Ya está ahí. Está ahí, está reflejado en el dibujo. Entonces, cuando tú escribes un guión para un dibujante, ¿no? Yo he colaborado con algunos dibujantes fantásticos, ¿no? Le dices en una viñeta, viñeta 1, tiene que verse el personaje principal en plano americano, o sea, de cintura para adelante, en plano americano, yendo del lado izquierdo a derecho de la viñeta, de fondo un paisaje con una montaña nevada, el sol resplandeciente, son las 3:15 de la tarde. Todo eso está en el guión y no sale. Claro. Eso son indicaciones al dibujante. Y tras todas estas indicaciones, ¿qué dice el personaje? Y el personaje dice, hola. Claro. Dice muy poco, pero eso no quiere decir que no haya escrito mucho guión. El guión está detrás. Claro. Son las indicaciones. Es el storyboard. Es el storyboard. Claro. Entonces, por eso se acercó a mí esa editorial diciendo, tú sabes de verdad, no eres un literato que me va a escribir un rollo de guión con todo texto. Claro. Tú sabes que tienes que contar en imágenes, ¿no? Y dijeron, pues vale, este proyecto se trata de adaptar clásicos de la literatura española al cómic. Y me dijeron, por ejemplo, se nos ha ocurrido un episodio nacional de Galdós. Y yo dije, Qué bien, maravilla. Os propongo Trafalgar, les dije, porque como es un cómic y hay aventuras y tal, yo creo que tal. Y dijeron, muy bien, muy bien. Entonces les mandé el proyecto con Trafalgar, escribí una sinopsis, un poco de storyboard, etc. Y luego me dijeron, no, hemos pensado que mejor vamos a adaptar al cómic Las leyendas de Becker. Allí casi me caigo del asiento, porque mi autor, allí dije sí a todo, o sea, tal. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pequé de ingenuo, porque ¿qué hice? Las escribí. O sea, desde aquí lo digo. Tengo escrito el guión completo al cómic de Las leyendas de Becker. Aviso a navegantes. Editor que le interese eso. Pero es una adaptación esta vez literal, ¿eh? O sea, de verdad, son las leyendas, las engarcé unas con otras para un álbum de 100 páginas y tal, perfecto. Y pero claro, la ilusión, digo, tal. Y cuando llego a la editorial dicen, ya, pero no, hemos pensado mejor que hace muy antiguo lo de eso de las leyendas. ¿No puedes darle una visión moderna? Entonces a mí se me subió la mostaza a la nariz porque había escrito todo el guión. Claro. Y les dije, soy prudente y pensé, ¿qué puedo hacer? Y pensé, ¿y si llevo Las leyendas de Becker a la novela negra? Pero no se lo dije. Porque dije, estos me van a hacer escribir el guión otra vez y esta vez no de esto. Claro. Y digo, la idea me gusta tanto que me la guardo. Que me la quedo para mí. Me la quedo para mí. Y escribí Luna de asfalto. De ahí viene todo el proceso de la historia de Luna de asfalto. Entonces hay muchos lectores que me dicen que les parece muy visual. Primero, yo soy muy visual escribiendo en general. Claro. Y encima, si el origen en teoría era si ese era el cómic, origen que fuera para un cómic, tiene que serlo. Pues eso, ¿no? Pero, y de ahí viene la anécdota del origen de Luna de asfalto, ¿no? De dónde viene. Muy bien, pues maravilloso, Alejandro. Pues nada, nos tenemos que ir. Estaríamos hablando el tiempo volando. Pues nada, pues muchísimas gracias, Alejandro. A ti, Alejandro Riera, con su libro Luna de asfalto. Y nada, pues ya nos vamos esta semana. Y decirles que volvemos muy prontito, en 7 días, con más enigmas de la historia. Y muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Muchas gracias.